bajar mi micro para poder Buenas tardes con toda la audiencia. Estamos a 2 minutos de iniciar la presentación, nuestro webinar, y mientras tanto les voy a leer un poema de nuestro querido José María Arguedas, Catatay. Dicen que tiembla la sombra de mi pueblo. Está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón de las mujeres. No tiembles, dolor, dolor. La sombra de los cóndores se acerca. ¿A qué viene la sombra? ¿Viene en nombre de las montañas sagradas o a nombre de la sangre de Jesús? No tiembles, no estés temblando. No es sangre, no son montañas. Es el resplandor del sol que llega a las plumas de los cóndores. Tengo miedo, Padre mío. El sol quema. Quema al ganado. Quema las cementeras. Dicen que en los cerros lejanos, que en los bosques sin fin, una hambrienta serpiente, serpiente diosa, hijo del sol, dorada, está buscando hombres. No es el sol, es el corazón del sol, su resplandor, su poderoso, su alegre resplandor, que viene en la sombra de los ojos de los cóndores. No es el sol, es una luz. Levántate, ponte de pie. Recibe ese ojo sin límite. Tiembla con su luz. Sacúdete como los árboles de la gran selva. Empieza a gritar. Formen una sola sombra. Hombres, hombres de mi pueblo, todos juntos. Tiemblen con la luz que llega. Beban la sangre. La sangre ardiente llega al ajo de los cóndores, al ojo de los cóndores, perdón. Carga los cielos, los hace danzar, desatarse, parir, crear. Crea tú, Padre mío, vida, hombre, semejante mío, querido. Escribí este himno luego de haber visto bailar a mis hermanas, hijos del pueblo de Ishua, residentes en Lima. Bailaron en una pequeña habitación de adobes y techo de totora, en el canchón de la avenida Sucre, 1188, Pueblo Libre, 1965. Esto es uno de los poemas de Catatay, que estoy aprovechando estos pocos segundos que me quedan para compartirles. Ya vamos a comenzar. Doy paso a mi compañero Bruno Loera. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aprendemos en Mancha. El segundo seminario online de hoy es el webinar con el nombre Enfoque de Género en las Crianzas, organizado por La Mancha Taller de Arte. Punto de Cultura de San Martín de Porres, reconocido desde el 2016 por el Ministerio de Cultura por su labor sin fines de lucro a través de la educación respetuosa, las artes visuales integradas, juegos y además actividades para niños, niñas, adolescentes y familias de la comunidad del barrio y nuestras familias migrantes. Mi nombre es Bruno Loera, soy parte del equipo de trabajo de La Mancha Taller de Arte y les agradezco su interés y les doy la bienvenida. El día de hoy moderan Karina Jiménez, quien es bachiller en psicología con mención en clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia de 1 año en el abordaje psicológico con pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y ha sido acompañante Mancha desde enero de este año. Actualmente es parte del equipo pedagógico. Y también La Mancha Taller de Arte. Punto de Cultura de San Martín de Porres, reconocido desde el 2016. Sí, hola. Sí. Cuando ellos estaban bajo los efectos del alcohol o de las drogas. El 70.8% de las mujeres, alguna vez unidas entre 15 a 49 años, que sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja, no buscaron ayuda en una institución.
El 1.1% de las mujeres alguna vez unidas entre 15 a 49 años, su pareja o expareja trató de estrangularla, quemarla, la atacó con un cuchillo, pistola u otra arma. En promedio, son 12 mujeres víctimas de feminicidio cada mes. El 78.9% de las víctimas de trata de personas son mujeres. Indicadores de desigualdad de género. En cuanto a indicadores de desigualdad de género, la brecha educativa y laboral de participación política, bueno, afecta más a las mujeres. En promedio, el 21 casos de las mujeres que desarrollan SIDA son reportados cada mes. El 31.5% de las mujeres no tienen ingresos, es decir, no son autónomas económicamente. El 13.4% de las adolescentes estaban embarazadas o fueron madres en el 2017. Y esos, bueno, son los principales indicadores sobre, bueno, todo el territorio nacional según la organización ENDES. Estos datos los pueden encontrar en la página del Observatorio Nacional de la Violencia contra la... Sí. Bueno, pasaré a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Nuestra primera ponente es Vera Lucía Castro, quien es madre, feminista y educadora artística. Ella es artista visual y profesora de artes plásticas con orientación en grabado y arte impreso por la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de 5 años de experiencia coordinando y acompañando seminarios y talleres artísticos para niños, jóvenes y adultos. También tenemos el día de hoy a María Gil Cubas, quien es madre, activista, feminista y antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudiante de último año de la educación primaria en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Actualmente es educadora de nivel primaria y actriz del elenco de la Asociación Cultural Haciendo Pueblo en Comas. Nuestro tercer ponente es Javier Cruz. Él es padre de Yanay, artista plástico, escultor, muralista, carpintero y cocinero de vocación. Participa actualmente en una propuesta como acompañante del aprendizaje autónomo en Lima. Bien, para dar inicio a este seminario, daré paso a mi... Buenas tardes con todos y todas. Tenemos como primera pregunta para poder introducirnos, ¿qué es el enfoque de género? Le doy la palabra a Vera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vera. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, primero que nada quiero agradecer el espacio, agradecer y felicitar a La Mancha por esa iniciativa. Me parece estupenda y creo que en estos tiempos es de mucha ayuda que salgan estas propuestas que se adaptan al nuevo contexto. Bueno, quiero además remarcar que voy a estar acá con mi hija, que tiene 2 meses de nacida, así que si escuchan sonidos es eso. Respondiendo a la pregunta de qué es enfoque de género, bueno, ¿qué es lo que entiendo yo por enfoque de género? Creo que el concepto es bastante amplio, creo que si me toca conceptualizarlo, diría que es una metodología, si se quiere, de afrontar o de acercarse a diferentes ámbitos de la vida. Una herramienta que nos permite poder analizar y reflexionar para luego poder transformar un status quo en el que, bueno, todos y todas hemos crecido, que hemos venido heredando por generaciones y que responden a un sistema económico, a un sistema político, filosófico, religioso también. Y, y bueno, eso en términos generales.
Creo que lo que se busca con este enfoque de género es poder superar, atravesar y dejar atrás las desigualdades y la discriminación, las desigualdades entre las mujeres, los hombres y las identidades diversas, ya sea laboral, familiar, social, en los ámbitos de educación. Ahora particularmente, bueno, vamos a hablar sobre el enfoque de género en crianza. Eso, creo que Muchas gracias, Vera. Ahora le paso la palabra a María, quien en sus palabras y en su perspectiva nos va a decir. Ya está. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Dar gracias también a La Mancha por este espacio, por también convocarnos a hacer esta conversa tan necesaria, ¿no? Tan importante en estos tiempos. Ahora, si hablamos de enfoque de género, yo voy a hablar del enfoque de género como perspectiva, ¿no? Perspectiva o criterio también que promueve pues relaciones equitativas entre hombres y mujeres, en los que ambos tengan pues las mismas oportunidades, las posibilidades y sobre todo la gran posibilidad de participar libremente en cualquier espacio, ¿no? Sin discriminación de ningún tipo, en base a dos valores fundamentales, ¿no? El valor del respeto y el valor de la empatía. Pero para que nosotros podamos hablar de un enfoque de género, vamos a hablar no solamente, vamos a abordar las relaciones desiguales, ¿no? Que propias de nuestra sociedad en la que vivimos, sino más bien el enfoque de género no solo busca evidenciar estas relaciones, sino más bien lo que se procura es una transformación, ¿no? Hacer posible una transformación que pueda acabar con este tipo de relaciones de desigualdad. Es decir, no solamente hablamos de la forma, sino también del fondo, ¿no? Y es ahí quizás que se hace necesario apuntalar, precisamente hablar de fondo. ¿Por qué? Porque lo que implica es cambiar pues esos preceptos que van a ir construyendo y modelando cómo se relacionan los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Cuestionar esos estereotipos y esos roles de género en los que se van a mover tanto los varones como las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque lo que se busca es generar condiciones de equidad, ¿no? Entre ambos, donde cada uno pues tenga la libertad de poder ejercer sus derechos como ciudadano, sus derechos como persona, promoviendo principalmente relaciones de respeto y de tolerancia a las diferencias, procurando espacios sin violencia, sin discriminación ni rechazo. Ahora, quiero yo puntualizar pues que tanto los varones y las mujeres, en realidad todas las personas son una diversidad en sí misma, ¿no? Una heterogeneidad. Por ende, pues, lo que se busca a partir del enfoque es ese reconocimiento y esa valoración como tal. Bueno, había una primera pregunta que es esta. He tratado de ordenar mis ideas, pero ya continuaré abordando y ampliando más la... Muchas gracias, María. Ahora tenemos a nuestro tercer ponente, que es Javier. ¿Nos cuentas un poco desde tu perspectiva? Bueno, hola, me presento. Yo soy Javier, soy compañero de Vera, padre de Yanay, que está en sus brazos ahora. Muchas gracias, antes que nada, a La Mancha por la invitación. Me siento súper honrado de poder participar de este espacio de reflexión, de compartir, súper necesario, ¿no? De pensarnos como sujetos diversos y en una relación que postula ser un poco más equitativa, más justa, por decirlo de alguna manera, más compartida, donde podamos sentirnos cada uno bien, cada persona en su lugar. Frente a esta pregunta de
qué sería el enfoque de género, pienso que antes que me surge una nueva pregunta, que es, ¿qué es género? ¿No? Yo, desde mi perspectiva de padre, de una persona, quizás como muchas de las que están escuchando, no como un especialista, sino una persona que tenía la oportunidad de encontrarse con el espacio de las crianzas y el acompañamiento, la educación, en mi recorrido, que ha sido diverso, y me ha llevado a reflexionar al respecto, ¿no? Es un tema que está vigente y latente en mí, como en la gente que me rodea. Y me pregunto qué es el género. Lo primero que me surge aclarar es una diferencia que creo que es parte del aprendizaje en este recorrido de reflexión, que es lo diferente que es hablar de género con hablar de sexo. Podemos hablar de varones y mujeres refiriéndonos al sexo fisiológico, genital, o sea, un varón, una persona que nace con un pene, una persona que nace con una vagina. Y eso trae un montón de relaciones biológicas. Pero cuando hablamos de género no hablamos de eso, hablamos de una construcción o una concepción mucho más amplia que lo meramente físico y que tiene que ver con cómo concebimos nuestra identidad, ¿no? Y tiene que ver con nuestras emociones, con la forma en que nos situamos, con cómo fuimos educados, con el espacio donde vivimos, cómo nos trataron y cómo aprendimos a tratar al resto. Entonces, el género como una visión mucho más amplia, más relacionada a la identidad. Y por eso muy ligada, y por eso es tan atingente esta charla, a la crianza. Entonces viene el enfoque de género, ¿no? ¿Por qué enfrentar la vida con un enfoque de género? Y ya no solo la crianza es una parte muy importante de la vida, pero la vida en general con un enfoque de género, porque somos sujetos diversos y diversas, sujetas, que estamos en constante construcción de nuestra identidad, que estamos aprendiendo y modificando nuestras actitudes. Por ejemplo, yo lo digo con mi responsabilidad como varón de hacerme parte de esta visión de la vida que ya no separa entre varones y mujeres, sino que entiende que hay una construcción de la identidad más amplia, que es la del género, que es diversa, que hay muchas posibilidades, y ese aprendizaje nos lleva a comenzar a cambiar nuestras actitudes de a poco, en el cotidiano. Desde cosas tan simples que creo que se van a seguir desarrollando en esta charla, como darle la oportunidad a mi hija que juegue con lo que se le antoje y no decirle tú tienes que jugar con estos juguetes porque son adecuados para ti porque tienes vagina, o sea, porque eres mujer. Entonces yo como la observo ya desde un enfoque de género más amplio, puedo llegar a aceptar que el día de mañana ella se sienta distinta y eso no tiene que ver necesariamente con el tipo de juguete o el juego. Creo que eso es lo que puedo aportar desde mi perspectiva para comenzar a abrir un poquito la mirada. Y bueno, me sumo a las palabras de las compañeras. Así que bueno, cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora la pregunta va para Vera. Vera, desde tu experiencia, ¿cómo se construyen y se refuerzan a través de la crianza y la educación los estereotipos y los roles? Creo que me gustaría primero, como cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de educación, corremos rápidamente a poner el foco en los niños, en las niñas, en quién recibe esa crianza, quién recibe esa educación. Pero creo que en este caso es súper importante que podamos poner el foco primero, en una primera instancia, en nosotras, como personas como criadoras, como criadores, como educadoras, como educadores, y aprovechar esta posibilidad para reflexionar un poco
y hacer una autocrítica y un autoanálisis. Yo soy madre recién hace 2 meses, por lo que mi experiencia en crianza es bastante acotada. Sí, he acompañado por mucho tiempo a niños, niñas y jóvenes, y eso inevitablemente me acerca a la crianza porque, bueno, es difícil separar la educación y la crianza, pero como familia, mi experiencia es todavía muy, muy corta, desde el lugar de criadora. Pero bueno, tengo la experiencia de haber sido criada y haber sido educada. Y yo fui educada en un colegio de monjas, de mujeres, donde había una fuerte línea patriarcal, porque si bien era un colegio de mujeres, un colegio de monjas, aún más importante que la figura de la directora era la figura del sacerdote de la capilla. Una educación muy fuertemente religiosa, fuertemente vertical, donde si bien no había una diferenciación más allá de este personaje, varón, entre nosotras que éramos puras mujeres, sí estaba esta educación marcada por el silencio, por la sumisión, por la obediencia, y creo que eso marca mucho a la crianza de nosotras las mujeres, y nuestras relaciones entre nosotras como mujeres. Bueno, esa fue mi experiencia en mi primaria, mi primera formación, digamos. Luego tuve la oportunidad de pasar por espacios educativos mixtos, donde, bueno, mi proceso fue muy particular, porque, bueno, también vemos estas desigualdades fuertemente marcadas en espacios mixtos, ¿no? En escuelas, en las casas, entre hermanos, entre hermanas, entre relaciones entre padre, madre, que una desde el lugar de hija vivencia, observa, reproduce, inclusive, en la mayoría de los casos. Y creo que ahora que soy madre, y siento una fuerte responsabilidad para con Yanay, con mi hija, de criar a una mujer en estos tiempos, creo que tengo la oportunidad de reflexionar y de hacer una revisión a mi historia, a mi crianza, a mi formación, a mi educación, y decir qué es lo que no quiero reproducir y cuáles son las dinámicas discriminatorias, las dinámicas estereotipadas que no quisiera reproducir con mi hija, valga la redundancia. Como por ejemplo el hecho de haber sentido en muchas ocasiones que mi voz no era escuchada de la misma manera que la voz de un compañero. Sentir que una revuelta en la escuela, en la clase de los varones era mucho más aplaudida o mucho más normalizada que las actitudes rebeldes de las mujeres eran normalmente opacadas, eran normalmente juzgadas desde una mirada, ¿cómo decirlo? Se nos subestima mucho, ¿no? Se subestima mucho nuestra capacidad de reflexión y de resistencia. Me atrevo a decir que somos nosotros como personas adultas que debemos detenernos un poco más en ver cuáles son las experiencias que, si bien agradecemos haber vivido para poder buscar cambiar las cosas, ¿qué podemos aportar nosotros en función de eso para hacerle el camino más agradable y más ameno a nuestros hijos y nuestras hijas, y a nuestros niños y niñas en general?
Muchas gracias, Vera. Me siento yo muy identificada con lo que has compartido y te agradezco mucho el abrirte, ¿no? El contar, el soltar, porque en tu relato me encuentro identificada. Como mujer, como niña que fui en esta sociedad peruana. Y ahora le toca a nuestra compañera María, que además de mamá, es mamá mancha también, porque su hija es parte de Adolescentes Mancha, es educadora, es antropóloga. María, tú desde la experiencia que tienes, ¿cómo crees que se construyen y refuerzan los estereotipos y los roles de género? Bien, sí, mire, cuando hablamos de un poco de género, ¿no? Como esa suerte de perspectiva que busca pues, una relación más equitativa entre todos, ¿no? Reconociendo y valorando pues la edad de cada uno y la heterogeneidad. Sin embargo, algo que yo quiero indicar en este momento es qué tenemos, ¿no? Sin embargo, ¿en dónde estamos? ¿Y cómo es que vamos? Bueno, ante eso nuestra sociedad, roles de género, ¿no? Y que es tan elemental de la niñez y de cómo uno cría, pues vemos esos roles se nos van imponiendo desde ahí, ¿no? Desde ahí vamos nosotros formando, aprendiendo, creciendo dentro de esta suerte de constructo de la sociedad, desde nuestros modos de vestir, ¿no? Las niñas y nuestros vestiditos y los colores que se nos son asignados, ¿no? Los colores rosaditos, ¿no? Lolita, que si el vestido, que tienes que usar vestido y tu vestido de color rosado. Desde que tienes que usar uniforme en la escuela, ¿no? Las niñas vamos con falda y los niños con pantalón. Desde que en el momento del juego se nos dan los juguetes, a las niñas las muñecas y a los varones los carritos, los soldaditos, a nosotros nuestro jueguito de té. Igual es la misma experiencia por la que yo he atravesado, ¿no? Por otro lado son los tipos de juegos. Mientras los niños, sus juegos están más caracterizados por la rudeza, ¿no? Y se creen los superhéroes y juegan a la guerrita. Otras las niñas jugando con la cocinita, con las muñecas, y estamos ahí precisamente ya adiestrándonos para el rol de la maternidad, ¿no? Desde ahí ya la mujer, ¿no? La imagen de la mujer como madre, ¿no? La mujer maternal y la mujer dedicada al cuidado de los otros, ¿no? Bueno, es parte en realidad de todos esos roles que vamos asumiendo desde nuestra formación, crianza. Por otro lado, nuestras relaciones entre niños y niñas, ¿no? Está atravesada por esa suerte de desventaja y diferencia, ¿no? Las niñas, las subordinadas, las calladas, la de fin bajo, y los niños líderes, los que toman decisiones, ¿no? Sí, también, pues, cómo se normaliza la violencia en la relación de nuestros padres, desde ahí lo vamos aprendiendo, ¿no? Mientras que el hombre como proveedor, la mujer dentro del espacio privado de la casa, y con una suerte de relación de subordinación. El hombre manda, la mujer obedece, ¿no? Y lo hablo no solamente desde mi formación académica, ¿no? Sino también desde mi experiencia de crianza. Algo que quiero comentar que a mí me parece tan necesario y que yo creo que marca, pues, mi línea, ¿no? Mi andar, sobre todo, es que a nivel de crianza yo escucho una conversación de mis padres en la que precisamente escucho que mi padre dice, mi madre está pidiéndole permiso para salir a un lugar y mi padre le dice, no, carajo, te he dicho que no sales. Entonces, para mí eso fue el shock, ¿no? Y probablemente eso determina mi visión ahora de las cosas, ¿no? La experiencia propia de la crianza. Y esos son los roles que se nos van formando y los que nosotros vamos creciendo. Y es los mismos roles por los que los niños y las niñas de nuestra sociedad van pues formándose, donde la mujer asume esa suerte de imagen pasiva y el
a los niños se les dice, no llores, ¿no? Los machos no lloran. Y la mujer sí, la mujer es la llorona, ¿no? Es la sensible, la llena de afecto, la todo amor, mientras el hombre está marcado, pues, por la dureza, la insensibilidad. Lamentablemente, estos son los roles que van a configurar cómo luego nos vamos posicionando, ¿no? en los espacios dentro de nuestra sociedad. Bueno, eso es lo Te agradezco un montón, compañera María, porque lo que has dicho también nos resuena. A mí en lo personal me resuena mucho, ¿no? He escuchado muchísimas veces justamente esas frases que tú sabiamente has catalogado como estereotipadas, ¿no? El turno es para nuestro compañero Javier. Javi, desde tu experiencia, ¿cómo se construyen y refuerzan los estereotipos y roles? Gracias, Rosaura. Gracias de nuevo a las compañeras. Tomando mucha atención a lo que decía. Bueno, de nuevo, con esta intención de llevarlo más a lo cotidiano, a la casa, a un lenguaje más común, surge esta idea del estereotipo, ¿no? Como, y los roles, que quizás son términos de los que podemos escuchar mucho, pero quizás muchas veces no tenemos muy claro, ¿no? Como, y sí, hay grandes estereotipos que están muy presentes, pero después hay un montón de situaciones cotidianas que se configuran como estereotípicas que pasan desapercibidas. Entonces, ¿cómo entender pararse frente a este estereotipo, ¿no? ¿Cómo sería mirar esta situación con un enfoque de género? Bueno, cito de nuevo lo que decía la compañera María en un principio. Vivimos en una sociedad que tiene un enfoque, más que un enfoque, tiene una ideología desde casi su fundación como sociedad. Vivimos en sociedades patriarcales, occidentales, donde siempre ha habido un dominio de los varones, y no solamente un dominio de los varones, sino una imposición de forma de vida hacia toda la sociedad en su conjunto, con una perspectiva completamente patriarcal, ¿no? Y muy funcionalista por lo demás, ¿no? Entonces, y en ese devenir se vienen dando estas lógicas de lucha de poder que implican la asignación de roles desiguales, lo que decía María. Y en esos roles desiguales se buscó siempre y se ha hecho, y vivimos en un entorno rodeado de publicidad, de discursos, de formas de vida culturales que tienen muy metido en sus raíces esta forma de ver, con roles asignados a cada tipo de persona. Y esos tipos de personas en realidad no son muy diversos, ¿no? Y se dividen así, como decía antes, por sexo, no por género. No hay una mirada que respete la identidad, no. Tú naciste hombre, te toca esto. Tú naciste mujer, te toca esto. Y sin darnos cuenta lo reproducimos todos los días, ¿no? Con cada gesto, con cada actitud. Entonces, hablando de nuevo de los estereotipos, pienso cómo encontrar herramientas para ir identificándolos, ¿no? Y está buena esta cita de la propia crianza, que hace María también, de nuevo la cito, que cómo yo reconozco en mi crianza, en mis vivencias, en mi práctica profesional, en mi práctica de estudiante, soy estudiante, en mi práctica de lo que sea que haga, esas situaciones que me chocan, que pasan por encima de mi identidad, y de una u otra forma me la siento. Y eso es lo que pasa con los estereotipos, que las construcciones estereotípicas buscan ser generalizadoras, buscan cerrar, simplificar, ser para
para las masas, ¿no? Para las grandes cantidades de gente donde lo que buscamos es un control. Entonces, si nos damos cuenta, mucha gente se beneficia, hay muchos beneficios en todo sentido porque por esta lógica de poder que decimos, en que gente, varones sobre todo, se benefician de que las niñas usen su rosado, de que sean sumisas, de que las mujeres ocupen un rol inferior en la sociedad. Y nosotros como varones, de alguna manera descansamos porque nos toca menos difícil en eso. Y aquí hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Como ir transcurriendo la vida entendiendo este enfoque, que no es un enfoque que vino de afuera, ¿no? Y hago una aclaración importante porque es algo que anda circulando, como esto no es una ideología, no es que alguien se inventó una forma de meterle algo a la gente, no. A mí el enfoque de género es algo que me hizo eco con mi propia experiencia. Yo como varón, con los privilegios que implica ser un varón, me di cuenta que habían cosas que no me gustaban, que no me hacían sentir bien. No sentía ganas de imponerme por la violencia, o no siempre me gustaron los juegos con carritos, o muchas experiencias que a mí también me hicieron darme cuenta que mi identidad es más compleja que la que impone el estereotipo de hombre. Y creo que, asimismo, si nos enfocamos en la identidad de cada persona, nos damos cuenta que se caen los estereotipos, que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, la invitación que queda abierta a eso, ¿no? A mirar esos estereotipos en lo más cotidiano, preguntarse hasta las situaciones más chiquitas. ¿Por qué? O sea, hija, no salgas a la calle así. ¿Por qué? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué siente? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué yo siento que le tengo que decir eso? Todas esas cosas son preguntas que de alguna manera nos pueden ayudar a reflexionar. Es un trabajo arduo, pero me parece que es muy importante y necesario. Porque la verdad que hoy día no hacerlo implica que mueran miles y miles de mujeres. Y creo que nos toca hacernos cargo de eso, a toda la sociedad en conjunto. Muchas gracias, Javier, por contarnos desde tu experiencia y la importancia de poder uno mismo autocriticarse. Entonces, a partir de lo que hemos dialogado sobre la construcción de estereotipos y roles de género, y como nos comentó Javier, cómo estas nos simplifican y nos restringen nuestra libertad y nuestra posibilidad de acción, ¿cómo podemos replantearnos la crianza que ahora impartimos a nuestros hijos e hijas, mirando y cuestionando la crianza que nosotros mismos hemos recibido? Y por lo tanto, ¿qué implicaría criar, educar y acompañar desde un enfoque? Bueno, voy a retomar a lo que dijo mi compañero justo ahora el último para responder esta pregunta. Porque me pareció súper interesante como metodología, inclusive. Esto de preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto me lleva nuevamente a mi infancia y a pensar en qué pasaba conmigo como niña, con toda mi complejidad, cuando la respuesta a mi pregunta de por qué era un porque sí, ¿no? Cuando me decían, tienes que peinarte mejor, tienes que salir peinada a la calle. Yo era, ¿y por qué? No, porque sí, porque las niñas se peinan. ¿Y por qué? Y cuando no hay una respuesta más allá del porque sí, a mí, bueno, en ese momento me generaba confusión, pero bueno, desde mi lugar de niña, frente a la autoridad de una adulta o un adulto, era simplemente la de obedecer, porque así se me había enseñado, ¿no? No se le discute al adulto o a la adulta. Pero ahora que yo estoy en el lugar de adulto y adulta y me encuentro
reproduciendo ese tipo de pensamientos o de relaciones, digo, ¿no? ¿Por qué le digo esto a esta persona? ¿Esto viene de mí, este pensamiento es mío, o lo estoy reproduciendo a partir de una experiencia, porque lo escuché, o porque alguien me dijo que así son las cosas? ¿Qué tanto de mí, de Vera, qué tanto de mi propia reflexión hay en esto, ¿no? Y pienso que es un buen ejercicio, esto que decía Javier, de preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué me molesta que mi hija se comporte de determinada manera? ¿Por qué quiero que mi hijo cumpla tales expectativas? ¿Esas expectativas son mías o son de una sociedad que responde a un modelo? Creo que si empezamos a mirar y a poner el foco en la identidad de cada sujeto, de cada persona, podemos avanzar años luz en el tema de una crianza con respeto, una educación respetuosa, y un acompañamiento desde el afecto en el núcleo de nuestras familias y así poder llevarlo a otros espacios, ¿no? A espacios públicos. Creo que como madre, en ese rol, quiero no cumplir un rol precisamente. Quiero poder construir mi propia maternidad, quiero poder construir desde la prueba y el error una crianza respetuosa para mi hija, para mi espacio, para mi familia. Quiero poder salir un poco de la idea de qué es ser una buena madre y la imagen que automáticamente aparece en mi mente de una buena madre, que creo a todas nos pasa que aparece automáticamente nuestra figura materna, ¿no? Bueno, en mi caso, como mujer, como madre, se me aparece la figura de mi madre. Y con todo el amor del mundo y todo el respeto que se merece mi madre, y le reconozco absolutamente todo, pero creo que también está bueno invitarnos, cada uno, cada una, a poder ver desde con un ojo crítico qué es lo que queremos cambiar, qué mundo queremos y qué necesitamos aportar y qué necesitamos transformar para eso. Creo que básicamente es eso, ¿no? El dejar de actuar desde un lugar, desde una mecánica, desde un lugar no reflexivo, desde el no análisis, desde la ausencia de la autocrítica y desde eso, desde el egoísmo también. Crecemos, yo creo que en Lima, y eso es algo que me di cuenta porque mi compañero que no es de acá, que es chileno, me lo dijo. Después de 7 años, volví a Perú y algo que él me dijo es que sentía que esta sociedad era muy egoísta. Yo no entendía muy bien a qué se refería, pero hemos crecido en una sociedad muy competitiva, muy exitista, donde las mujeres tenemos que pelearla 20.000 veces más porque no se nos ve, no se nos escucha, no se nos valida y además sufrimos un maltrato físico, emocional, psicológico tan fuerte que en la calle se vivencia eso. Yo siento que la gente nos han acostumbrado, me voy a involucrar, nos han acostumbrado a ir por la vida pensando en nosotras y nosotros mismos. Y eso viene de una necesidad de cumplir expectativas, de tengo que terminar, tengo que entrar a la universidad, tengo que terminar la universidad, tengo que tener una carrera, tengo que tener un trabajo, tengo que ser exitosa. Y eso desde el lugar de mujer es aún más difícil, porque no tenemos igualdad de oportunidades, y eso es lo que queremos cambiar.
Entonces, creo que desde el hogar, desde las familias diversas, creo que tenemos que poner el foco en eso, ¿no? En una crianza respetuosa, amorosa, donde dejemos de reproducir estos estereotipos que muchas veces no identificamos como estereotipos porque no los cuestionamos. Creo que va por ahí, ¿no? En preguntarnos constantemente por qué estoy actuando de esta manera, de dónde viene este pensamiento que tengo, de dónde viene esta actitud. Muchas gracias, Vera. Qué atinada reflexión respecto a nuestra sociedad, ¿no? Egoísta, también individualista y machista. Y qué importante es este ejercicio de poder cuestionarnos a nosotros mismos, la importancia de poder visibilizar esta realidad, ¿no? Que a veces normalizamos, tanto la violencia como el poco sentido de solidaridad, cooperación, cuestionarnos el rol de madres, ¿no? Y como dijiste, ¿no? Muchas veces terminamos cumpliendo deseos que son expectativas de nuestra familia, de la sociedad misma, y restamos importancia a nuestros propios deseos y necesidades más auténticas. Y bueno, le cedo la palabra a María con esta misma pregunta. ¿Cómo podemos replantearnos la crianza que ahora impartimos a nuestros hijos, hijas, mirando y cuestionando la crianza que nosotros mismos hemos recibido? Y por lo tanto, ¿qué implicaría criar, educar y acompañar desde un enfoque de género? ¿Tienes? Por si acaso, vamos, ¿ya? Bueno, sí, yo creo que para esto, para tratar de dar otra mirada frente a lo que se tiene, finalmente hay que hacer una mirada introspectiva, ¿no? Una mirada a uno mismo, a cómo se ha formado, ¿no? Cómo se ha ido construyendo. Y esa mirada, pues, va a servir precisamente para reconstruirse, ¿no? Esto es necesario, ¿no? Es importante. Bueno, hay toda una suerte de roles y estereotipos que terminan formándonos, ¿no? Que nos moldean. Sin embargo, hay momentos y hay quizás situaciones cruciales que son las que nos van a volcar un poco la vida, ¿no? Nos van a cambiar el panorama, nos van a permitir cuestionar, ¿no? Primero cuestionarnos nosotros, para poder cuestionar, ¿no? Dónde estamos nosotros situados y cómo estamos viviendo. Yo me siento como con la doble responsabilidad. Como les decían mis compañeros, yo soy madre de una hija de 12 años, así también soy docente, ¿no? Entonces siento esa doble responsabilidad porque estoy acompañando tanto en mi propia familia como también en el espacio, en la escuela. Y bueno, entonces hay que asumir, ¿no? Hay que cuestionar. Yo creo que algo importante por donde partir es por el ejercicio de la libertad. Yo creo que eso es como que lo elemental y es el punto, va a sonar como trillado, pero es como el punto de quiebre, ¿no? Es el ejercicio de la libertad ¿no? Sin represión, ¿no? Digamos que dándole la posibilidad a los niños, a las niñas, a mi hija, de tener ese ejercicio, de hacer ese ejercicio de libertad, ¿no? Sin reprimirla, sin decirle, siéntate, las niñas no están ahí saltando y brincando como los niños, ¿no? Solo para los niños se les es permitido eso. Y pasa, y yo lo he sentido tanto, y desde mi crianza, desde lo que escucho diariamente a las madres y los padres de familia, es que estamos así tan marcados, ¿no? Tan cogidos por esta forma en cómo se configura nuestra sociedad. Como les digo, el ejercicio de la libertad va a ser que nosotros nos miremos de otra manera, ¿no? Y que los niños puedan seguir su propia naturaleza, sin imposición, ¿no? Sin frustración también a su vez. Bueno, así también, pues, el cuestionar, ¿no? Criticar,
cómo nosotros estamos tejiendo nuestras propias relaciones, ¿no? Nuestra relación en la familia, nuestra relación en la pareja. Yo, por ejemplo, en mi caso, una de las formas en las que trato de seguir, ¿no? con este cuestionamiento, porque esto es un quehacer diario, es permitiendo que mi hija vea en mí, ¿no? La persona que sigue avanzando, ¿no? Para poder lograr las cosas que se plantee. Ahora, sin frustración y sin represión. Procuramos siempre andar, ella es mi acompañante, ella es mi compañera, ¿no? Con la que venimos compartiendo todas estas formas de tejer, ¿no? De tejer, de caminar, de avanzar y de afianzar también, ¿no? Es en aras, pues, de asumir una posición con seguridad, confianza, respetuosa, ¿no? Yo creo que sobre todo de empatía, ¿no? La empatía como el eje, ¿no? El respeto y la empatía como el eje de tejer todas esas relaciones que vamos construyendo. Bueno. Muchas gracias, María. Gracias por compartirnos tu experiencia, tanto de tu rol de madre y de educadora. Bueno, y tal como dices, ¿no? Cuando nos dedicamos a la educación y a la vez tenemos infantes, adolescentes, que criar, acompañar, implica que tenemos una doble responsabilidad para tener presente el ejercicio de la libertad, ¿no? Que ha enfatizado bastante María. Mirarnos con respeto, dejar ser al otro y el poder cuestionar y cuestionarnos. Bueno, y ahora tenemos a Javier, quien él es también padre y acompañante pedagógico, y le hacemos esta misma pregunta. ¿Cómo podemos replantearnos la crianza que ahora impartimos a nuestros hijos, hijas, mirando y cuestionando la crianza que nosotros mismos hemos recibido? Y por lo tanto, ¿qué implicaría criar, educar y acompañar desde un enfoque de género? Paso la palabra a Javier, tiene 7 minutos. Muchas gracias. Bueno, es una linda pregunta, me parece, la de poder cuestionarse. Rescato de nuevo y valoro mucho la palabra de las compañeras que me precedieron. Encuentro muy, muy importante este punto de la autocrítica, fue algo que también recalqué en mi intervención anterior y me parece fundamental. Poder mirarse con un ojo, quizás usaría una palabra menos dura, un ojo exhaustivo, por decirlo así, porque a veces la crítica nos lleva a una tendencia castigadora, podría ser, ¿no? Para evitar la culpa, que es una de las grandes herramientas que este modelo de sociedad antiguo ha usado para reprimir nuestra identidad, la identidad de todos los seres humanos, y sobre todo y muy fuertemente la identidad de las mujeres en general, de las personas de ese sexo, ya sea cualquiera su identidad, su género, ¿no? Y es fuerte porque no se ha reprimido todo la culpa. Entonces, como una herramienta cualquier herramienta que nos sirva para poder accionar desde un lugar cariñoso, fuera de la culpa, también sería muy importante rescatarla. Y es algo súper personal, y cada persona va encontrando y descubriendo las herramientas para eso. Entonces siento yo que parte de este enfoque de crianza respetuosa, que involucra una mirada de género, pero así como una mirada más completa de mirar a otra persona como una entidad, podría ser el también pensar bueno, si me estoy mirando con un ojo crítico, sería un ojo exhaustivo,
bueno, ¿qué es eso que se espera? ¿Qué es lo que hay al otro lado, no? ¿Cómo elimino esa polaridad de que esto está bien y esto está mal? Porque no somos simplemente una cosa o la otra. Somos un transcurso, un camino, ¿no? Esa construcción de la entidad es algo complejo, sucede desde muy chiquititos, muy chiquititas, hasta el momento presente sigue sucediendo y no termina. Entonces, por ahí, situarnos en ese lugar de entendernos como un proceso, como una construcción de identidad, como un aprendizaje constante. Yo desde la experiencia reciente que tengo estos últimos años y sobre todo este año, de poder acompañar desde un enfoque de acompañamiento de la crianza, más que educativo, que se abra la posibilidad de que hayan procesos de observación, de acompañamiento, de educación e instrucción, sean directamente, pero que pone el foco en la identidad, en la persona, donde la persona con su propia autonomía, su propia capacidad de mirarse, es capaz de decir y pedir, buscar sus respuestas, vivir sus procesos autónomamente. Es parte del cambiar la mirada y estoy llevando esta reflexión un poquito más allá de la mirada del género nada más. La persona es capaz de saber cuál es el camino que requiere para encontrar eso que necesita. Y no siempre lo sabemos de acá. La mayoría del tiempo lo sabemos de acá, emocionalmente, lo sabemos por el cuerpo. Validar eso, validar las emociones, validar lo que se siente, validar lo que somos, sea correcto o no correcto, creo que es un primer paso para poder mirarnos y decir, esto que estoy sintiendo, wow, cómo duele, no me gusta, me siento reprimido, no me siento libre. Y así poder tener esa actitud de acompañamiento con uno mismo, poder replicarla con otros. Y con esos otros me refiero directamente a los niños y niñas. A esas personas a las que tenemos que acompañar como adultos, a las que tenemos que cuidar hasta que puedan aprender a cuidarse a sí mismos. Esa actitud yo creo que puede, nos va a facilitar una mirada reflexiva en cuanto al género también, en todo ámbito. Poder gestionar la libertad y la autonomía de la persona a la que estamos acompañando en su desarrollo, o sea, dentro de este proceso de crianza que estamos viviendo, nos va a ayudar inevitablemente a cuestionarnos los roles de género, a cuestionarnos la posición en la que me pongo desde mi situación de varón, de cual sea la orientación sexual en la que me identifico yo a mí mismo. O yo a mí misma. Entonces, creo que ahí encuentro herramientas que he ido descubriendo en mi proceso personal y que creo que pues, sería algo que sería muy lindo de poder compartirse con más cotidianidad, como poder vivirlo socialmente, ¿no? Sin miedo a qué te van a decir cuando digas algo así, ¿no? Eso implica un poco de valentía que todos tenemos, ¿no? A disposición. Hay que aprender a liberarla, como muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, eso puedo decir por ahora para no seguir extendiéndome con el tiempo. Gracias. Porque nos acabas de compartir que tiene bastante sentimiento con lo que buscamos, con lo que también nos abre más posibilidades para encontrarnos, ¿no? Con nuestra verdadera identidad, no siguiendo justamente estos estereotipos ya propuestos o creados por nuestra sociedad, que es una sociedad de consumo, sino más bien escuchando nuestra propia naturaleza, ¿no? Me quedo con lo que decías, ¿no? Del poder mirarnos con un ojo exhaustivo, más no con un ojo de culpa, ¿no? Esa culpa que es una construcción social, ¿no? Más que un sentimiento válido. Yo creo también que ese proceso y proceso de aprendizaje constante es válido, no exigirnos como
con ese ojo exhaustivo que tú mencionas, ¿no? Y que la persona desde su autonomía puede mirarse y es capaz de encontrar su camino para validarlo, para encontrar su propia identidad, ¿no? Me quedo con esas palabras. Vera, ¿tú cómo crees, cómo a través de nuestras acciones cotidianas, en el día a día, podemos ser un modelo positivo para nuestros hijos y para otras personas, para así construir una sociedad? No sé qué pasó con mi cámara. Pasa. Sí. Bueno, creo que voy a tomarme como ejemplo nuevamente, perdonen lo autorreferencial, pero creo que es desde el lugar más sincero del que puedo hablar. Y pienso que algo honesto que yo estoy practicando ejercer es el hecho de dejar de ser tan condescendiente y buscar la complacencia, ¿no? De esto de no conflictuar, de cumplir expectativas de los demás, de las demás, que es muy propio de nuestra educación en obediencia de las mujeres. Creo que una de las cosas que yo practico en mi cotidiano es preguntarme qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que me hace feliz y lo que no me hace feliz. Y con esto no me refiero a como horizontes lejanos y proyectos futuros, sino en el día a día, ¿no? Algo que me pasa mucho es que Javier me pregunta, ¿qué quieres comer? Y es una cuestión muy pequeña, ¿no? Parece insignificante, pero en realidad es un ejercicio cotidiano, muy, muy cotidiano, muy pequeño, en el que a mí me pone en el lugar de pensar qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que me da placer. Y creo que es algo que desde mi lugar de mujer me ayuda a salir de esta forma de ir por la vida en automático, olvidándome de mis placeres, olvidándome de mis deseos, olvidándome de cuáles son mis elecciones genuinas, auténticas. Desde pensar en qué quiero comer o me molesta tal cosa y lo manifiesto porque necesito que haya un cambio, necesito que algo sea diferente. Desde una forma desde la comunicación, ¿no? Hay estas relaciones de diferencia, ¿cómo decirlo? En la comunicación, en las conversaciones, en las dinámicas de comunicación también se ven reflejadas estas diferencias, ¿no? Esta disputa de poder entre los roles, entre un varón y una mujer, entre mujer y mujer, esta figura de autoridad, ¿no? Que se quiera o no, los varones la llevan a cuestas, les pese o no, ojalá y les pese y se cuestionen todo esto, pero identificar, ¿no? No me está gustando esta conversación, no me está gustando cómo se está manejando esta conversación, y hago algo para que sea distinto, y hago algo para que sea distinto para que mi hija lo perciba, para que mi hija vea que su madre que es mujer, manifiesta lo que le molesta. ¿Sabes qué? Vera, quiero que hagas esto. No quiero hacerlo, por más de que sienta culpa, porque digo, yo debería poder cumplir esto, pero la verdad es que no lo quiero hacer. Y creo que es un ejercicio por ahí pequeño, pero que a mí me sirve mucho para ir encontrándome en esta búsqueda que para mí es constante y de toda la vida, de mi propia identidad, ¿no? De reafirmarme en mi identidad, que también está en constante transformación.
Creo que ese ejercicio de ser auténtica, de ser honesta conmigo misma, es el mejor ejemplo y lo mejor, más que enseñanza, ejemplo, reitero, para mi hija y para los niños y las niñas que puedo acompañar desde el lugar que me toque. No pude arreglarlo de la cámara, así que voy a ceder la palabra. No te preocupes, Vera. Lo importante es que te estamos escuchando. Muy conmovedor también este pequeño testimonio, ¿no? De que te puedes dar cuenta, puedes visibilizar que hoy por hoy puedes preguntarte qué es lo que tú misma quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? La forma en la educación que hemos recibido, o por lo menos que yo he recibido, es mucho de obedecer sin cuestionar, ¿no? Sin poner en primer lugar a nosotras mismas, sino solamente como bajar la cabeza y obedecer, ¿no? Y ese legado que tú estás empezando a construir, ¿no? De que cada día te enfocas por ser auténtica, yo creo que es súper necesario. Pareciera que fuera muy pequeño o insignificante, sin embargo, es lo que va a generar una revolución, ¿no? Desde nuestro pensar, hacer, y esto va a generar enseñanza, ¿no? Entonces, voy a continuar con la siguiente pregunta para María, ¿no? María, ¿cómo a través de nuestras acciones cotidianas, del día a día, podemos ser un modelo positivo para nuestras hijas, hijos y para otras personas, para así construir una sociedad más equitativa, justa y menos violenta? Activa tu micro. Ya está, a ver, ¿nos escuchamos ahora? Sí. Ya está, ¿verdad? Bien, lo que les compartía era la necesidad de ser para una, ¿no? Ser para mí misma, ¿no? Empezar por ahí, dejar esta suerte de complacencia y y estar, ¿no? Percatándonos o estar tratando de ser complaciente con el otro, era que es necesario ser para una, ¿no? En mi caso, pues, lo hablo a nivel del arte, de la docencia, del ser madre, ¿no? Y no solo madre, sino también hija. Era como desde uno se toma el tiempo para verse, pero no solo para verse, sino para reorganizarse, para reconstruirse, ¿no? Y de esa manera, pues, acompañar al resto. Yo no podría acompañar al resto si tampoco me veo a mí misma. Ahora, en mi caso, muchas veces soy vista como la oveja negra de la familia, ¿no? Aunque no lo parezca. Pero esa es la forma, ¿no? He tratado siempre en mi experiencia y en mi forma, en mi experiencia de vida, es romper con esa normalidad que te oprime, ¿no? Que te frustra, que te reprime también. Entonces, y de esa manera, pues, en el caso de los niños y las niñas, es solo dejar que ejerzan esa libertad, ¿no? Para mí, dejar que ejerzan su libertad y desde el vestir, desde los juguetes que quieran usar, desde los juegos que quieran hacer, ¿no? Yo creo que desde ahí ya estamos rompiendo. Qué curioso que justo en estos tiempos, hoy en día, en el siglo XXI. ¿Hola? María, conectándote. Tengo un problema con el... Ya, Y hay un problema de dale. conexión, pero ahí no sé, regreso. Pero sí, ya di pase, ¿no? Dale, te escucho. ¿Segura? ¿Lo sabrá? Sí, a lo mejor querías completar con Sí, te dejo, disculpa. No, continúa, no hay problema. Terminé. Ok.
Ok, gracias. Muchísimas gracias, María, por compartirnos parte de tu experiencia, ¿no? Y lo que yo estaba comenzando a decir es que curioso que justo en estos tiempos donde todo está ya interconectado, globalizado, la comunicación es instantánea, curioso que justo ahora, en estos tiempos que tanto se habla de los derechos humanos, de la inclusión, ¿no? Del enfoque de género, ahora que ya tanto las mujeres como las diversidades y disidencias podemos por fin compartir nuestra voz, hacerla visible, nos vean solamente como ovejas negras, ¿no? Esto evidencia que no se está viendo más allá de la superficie del iceberg, o sea, ni siquiera la punta, o sea, creo que la sombra del iceberg, ¿no? Es muy interesante compartir esas experiencias porque evidentemente son, son muchas las mujeres que hoy por hoy se están haciendo visibles, ¿no? Permitiéndose mirarse y ponerse en primer lugar, ¿no? Como para mí, mi prioritario es atenderme, escucharme a mí, para luego yo poder cuidar de otra persona, ¿no? Entonces le voy a dar el paso a Javier con la pregunta, ¿cómo a través de nuestras acciones cotidianas del día a día podemos ser un modelo positivo para nuestras hijas, hijos y para otras personas? Para así construir una sociedad más equitativa, justa y menos violenta. Tienes 7 minutos, Javi. Gracias. Bueno, creo que mucho de lo que hemos hablado anteriormente tiene que ver con cómo a través de nuestras acciones cotidianas, ¿no? ¿Qué agregaría yo a esto en el sentido de las crianzas, de los acompañamientos? Pienso sobre todo en el rol, me encuentro conmigo mismo hablando, usando términos que por ahí siento que a veces con esos mismos términos me produzco un ruido, ¿no? El hecho de pensar en los roles, ¿no? En mí como padre, como papá de Yanai. Y sí, tengo un rol, hay un rol ahí, un rol natural que ella ella me trajo ese rol de padre, ¿no? Y de acompañante de su desarrollo. Y ahí encuentro la acción cotidiana más poderosa que me mueve en este momento, que es acompañarla a ella. ¿Y cómo acompañarla a ella para que ella pueda ejercitar su libertad? ¿Cómo acompañarla para que pueda hacer lo que le nace? ¿No? Y que eso que le nace sea lo que la mueva, y no lo que pueda generar yo a su alrededor. De alguna manera esto es una forma de pensar que hasta puede encontrar conflictos con la forma en que entendemos la educación directamente. Pienso en mi posicionamiento desde lo que hago cotidianamente, que pienso que puede colaborar, en mi posicionamiento como profesional, entre comillas, ¿no? Porque yo en realidad no... he terminado de entender este proceso del desarrollo y la crianza con mi propio proceso. Y en algún momento decidí, por ejemplo, dejar la universidad. Porque validé los conocimientos que puedo conseguir de mi vida y que no están descritos en un título. Que nadie necesita validar por mí. Los validé yo para mí. Entonces en un momento me di cuenta que todos mis estudios que tuve en varias universidades, estudié en Chile, estudié en Argentina, todo lo que logré aprender en ese proceso es más que suficiente para mí, para desarrollarme, porque es lo que yo he buscado. Yo he ido a buscar esos conocimientos y han venido a mí por mi necesidad. Entonces, en ese validarme a mí, he descubierto que quiero hacer lo que me gusta, ¿no? Esto sería una primera acción que siento que es una forma de contribuir en el cotidiano. Después, haciendo lo que me gusta, desempeñando ese rol, aplico todo este enfoque, todo
toda mi forma de ver la vida lo llevo en el trabajo y me relaciono con la gente con la que trabajo desde este punto de vista de la vida. Y trabajo en un lugar donde, personalmente, yo he elegido trabajar en un lugar donde se respeta este punto de vista. Pienso que si todos y todas y todes sumáramos en esta dirección, en tratar de hacer de nuestra vida cotidiana un poquito más de lo que realmente queremos, lo que realmente nos gusta, lo que realmente no nos hace tanto ruido, o hacer una búsqueda en ese proceso de esto, encontrar un espacio donde haya respeto, o sea, ya tendríamos una gran parte del trabajo, del camino recorrido ya. Porque pienso en toda la gente en Perú, ¿no? Toda la gente que trabaja en diferentes ámbitos, y cómo en cada uno de esos ámbitos, cuando uno se resigna, lo que está haciendo es reproducir, dejar que la máquina que está cortando siga cortando de la misma manera. Entonces, pienso que eso es una actitud desde mi cotidiano que me lleva a sumar, porque es activa, porque es direccionada, porque puedo pararme y hablar de lo que pienso, respetándome a mí y con confianza y, y compartirlo y contagiarlo. Qué importante es contagiar, por ejemplo, la idea de que no tiene que haber violencia en ningún espacio donde se conocen las personas, de ningún tipo. Y cómo esto puede servir y sirve de ejemplo, sin quererlo, ¿no? Yo no busco ser un ejemplo para nadie. Busco, claro, tratar de sumarme a mí mismo. Pero en ese sumarme, mi hija crece a mi lado y ve eso. Y los niños que se relacionan conmigo en mi espacio laboral también ven eso. Y, qué sé yo, los hijos de mis hermanos, o mis sobrinos, o los hijos de mis vecinos y vecinas, qué sé yo. Este es un espacio, siento que de reproducir y de reeducación. Qué importante este término, de reeducarse. Eso con respecto a la crianza, como vista como una forma muy amplia, ¿no? Nos criamos en cualquier espacio donde vivimos. Y nos criamos, por decirlo así, nos criamos en relación a nos creamos a nosotros mismos. Es la forma en que convivimos en todos los lugares. Y cuando criamos a nuestras hijas, nuestros hijos, lo acompañamos en ese camino de crearse. Y crearse es que absorban de nosotros, que absorban del lugar donde están, que absorban de las relaciones que ven, de las palabras que se dicen, de las emociones que se sienten. Pucha, suena bonito, pero está todo lo demás, ¿no? Está cómo está el mundo hoy en día. Y la verdad es que somos personas heridas. Y sobre todo en este aspecto de mirando el enfoque de género, las mujeres que son tan importantes, ¿no? No por ser mujeres, sino porque son personas. Eh, y, y así como todos somos importantes, qué importante es darle espacio a este dolor, siento yo, a- al dolor que nos trae un, un desequilibrio antifeminista que es tan valioso y tiene un espíritu tan equitativo, tan poderoso de reivindicar. Se le critica la rabia y yo considero a veces que esa rabia está justificada. Y darle un espacio ayuda a que se avance en el proceso de que se disipe la rabia. Y me doy cuenta que me estoy extendiendo en el tiempo un poco, así que lo dejo ahí. De repente me voy por las ramas, si no pueden detenerme el problema. Mucho docente en la escuela peruana, se te plantea la siguiente pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta el Tribunal del Ministerio de Educación peruano del 2017,
María, ¿nos escuchas? Hola, María. Para las personas que nos están escuchando en vivo y nos están siguiendo la transmisión, les quiero compartir, mientras la compañera María se vuelve a conectar, cuál es los dos párrafos que están en el Currículo Nacional Peruano del Minedu, edición de 2017. Es el cuarto enfoque. El Ministerio de Educación propone 7 enfoques y el cuarto enfoque es el enfoque de igualdad de género. Y dice así: todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género. Y por tanto, todas y todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Si bien aquello que consideramos femenino, entre comillas, o masculino, entre comillas, se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Desde que nace, pasa en Perú, pasa en Latinoamérica, pasa en muchos países del mundo en el año 2020. Parece que la compañía está ahorita, entonces vamos a esperar que regrese, pero vamos a, si no, continuar con las siguientes preguntas. Karina, ¿tú puedes continuar? ¿O lo leo yo? Sí. A ver. Tenemos otra pregunta que es: ¿cómo promover las responsabilidades compartidas dentro del hogar y la crianza? Esa pregunta es para Vera. A ver si nos puedes responder un poquito sobre esto. Te doy la palabra. Hola. Bueno, ¿cómo promover? No sé cómo promover. No sé si promover es lo que yo quisiera. Ay, ahí está María. Bienvenida nuevamente. Bueno, te respondo esto y supongo que volvemos donde María. Pero si quisiera compartir lo que yo creo respecto a esas dinámicas que se dan, que se heredan en los hogares. Y es muy curioso que me toque a mí precisamente, porque en mi hogar, desde que elegí construir un hogar con Javier, hace ya casi 6 años, nunca tuvimos tareas designadas, el uno del otro, él por ser varón, yo por ser mujer. Creo que ambos por experiencias previas, experiencia de vida y recorridos y búsquedas personales, no veníamos con ese bagaje, con esa predisposición, por lo que nunca se sucedió y nunca se propuso en nuestro hogar. En realidad, las tareas tareas, voy a decir, la dinámica que hemos manejado interna en nuestro hogar siempre ha sido a partir de las necesidades y las posibilidades de cada quien, ¿no? En algún momento los dos éramos estudiantes y la dinámica en el hogar era muy funcional a nuestras responsabilidades fuera de casa, ¿no? Si yo estaba en la noche, bueno, yo me encargaba de cocinar,
Si él estaba de día, se encargaba de organizar la casa, hacer las compras, y viceversa. Si yo estaba de día, yo me compraba las cosas, él cocinaba. Javier es una persona que ama cocinar, yo no amo cocinar, no me gusta cocinar, y ese es uno de los estereotipos más fuertes, ¿no? La mujer en la cocina y el varón trayendo el dinero al hogar, ¿no? Ser el proveedor, y en realidad eso nunca sucedió en nuestro hogar. Desde un principio siempre fue él el apasionado por la cocina, y yo ahí como de ayudante, y muchas veces me tocó asumir la tarea de alimentar, pero era porque él estaba o estudiando o trabajando en esos momentos. Ha habido momentos en los que yo he sido la que ha trabajado y ha traído el dinero a la casa. Actualmente yo me estoy dedicando 100% a la maternidad, digamos, estoy a tiempo completo como madre, por una decisión mutua también. No hemos caído en esto de que, bueno, la mamá tiene que quedarse en casa porque es la mamá y porque es mujer, sino porque creemos que estamos convencidos, convencida yo, de que nuestra hija necesita no solo afectiva, sino físicamente de mi presencia. Entonces vuelvo a esto, ¿no? Los criterios que tenemos para repartirnos o organizarnos en la casa con las tareas, las responsabilidades y los placeres, sin disponibilidad de cada quien, ¿no? Ya sea física, sea emocional. Gracias, Vera, por lo que acabas de compartir. La compañera María ya se encuentra en la sala, ¿verdad? María. María, ¿me puedes escuchar? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí. Ya, A la ver, ¿me pueden pregunta era escuchar? más Ya desde tu está. experiencia como... Sí, gracias. La pregunta viene más por tu lado de tu experiencia como docente en primaria, acá en Lima, ¿no? Teniendo en cuenta el enfoque de igualdad de género propuesto por el currículum, ¿ves que se está ejecutando? Mira, desde mi experiencia, ¿no? También enfatizar en que exista, ¿no? Un currículo nacional con el enfoque de género, ya de por sí es un buen síntoma, ¿no? De que estamos avanzando, de que hay la posibilidad de poder, pues, reflexionar precisamente sobre este escenario, ¿no? El escenario de las relaciones de la sociedad, partiendo por, tiene, digamos que a nivel de docentes, y desde mi humilde también opinión, ¿no? Y reflexión, yo puedo decir que también hay avances que sabemos que en los contenidos y en los aprendizajes, ¿no? Que se pueden suscitar de los niños en la escuela. Ahora, el enfoque de género, pues es como ya hemos dicho y argumentado, y es necesario, ¿no? Miren, pues estas prácticas machistas, ¿no? Y todo tipo en realidad de violencia, que son, digamos que son parte del entorno en que los niños y las niñas están creciendo. Ahora, digo que hay avance en empoderarse de esta herramienta y poder trabajarla desde el aula de clase, ¿no? Aunque cuesta, porque no olvidemos que estamos también en una sociedad con muchas
complicaciones, ¿no? Y en una sociedad todavía por el sistema machista, lamentablemente la sociedad así nos lo pone, somos las encargadas, pues, de la crianza, ¿no? Muy pocos varones ya se, en el caso de los docentes, terminamos reproduciendo también esa desigualdad, ¿no? Esas relaciones desiguales entre varones y mujeres. Y terminamos perpetrando, por ende, este sistema machista. Sin embargo, desde la escuela, avances, ¿no? Desde la práctica educativa vamos afianzando o reproduciendo ciertos patrones que terminan, pues, revisando, pues, el machismo o el sistema. Entonces, es necesario, este enfoque en la educación es necesario. Es necesario, entendiendo que nuestra escuela, ¿no? Entendiendo que la escuela es un espacio de socialización, entonces es necesario tomar esta herramienta. Y los docentes y las docentes, ¿no? Como muchos sabemos, hay un grupo en nuestra sociedad que le atañe, pues, al enfoque de género, lo considera como género, ¿no? Y ahí está, hay un grupo de personas que son parte de esta movilización, ¿no? ¿Qué es una malinterpretación realmente del enfoque de género? Ahí está, y se fortalece a los docentes para que trabajen bajo este enfoque. Y yo creo que eso es saludable. Los docentes, las docentes tenemos todavía ciertas cosas vienen pasando, ¿no? Que estas relaciones desiguales se dan y que desde el aula podemos afrontar. Muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias, María. Tenemos una pregunta del público y es, ¿ustedes cómo piensan que esta transmisión en vivo impactará en la sociedad? Le damos esta pregunta a Javier, a ver si nos puede responder en unos breves minutos. A ver, no, gracias por la pregunta, a quien la haya planteado. Bueno, no tengo forma de saber cómo va a impactar. Lo que puedo es imaginarme la importancia que tiene hablar esto en público. La importancia que tiene, yo le tomo el peso a ser varón y plantearlo. Plantearme como una persona abierta, en construcción, autocrítica, consciente de que no he tenido que sufrir un montón de cosas que mi compañera, que mi hija probablemente, porque quisiera que esto cambiara mucho antes que ella tuviera que salir a la calle a relacionarse con la sociedad, pero que mi hija va a vivir también. Y esa conciencia, esa empatía necesaria, que no solo se necesita desde los varones, sino entre las mujeres, entre todos, que necesitamos, en cierto grado, comenzar a sentir más empatía por los demás como seres humanos, sin ponerle una etiqueta, ¿no? No evitar este prejuicio, y el prejuicio a todo nivel, ¿no? Porque ya podemos decir, yo no tengo prejuicio, trato igual a una persona, me parezca un varón, una mujer, o pertenezca a cualquier identidad de género, pero bueno, si cargamos con prejuicio de cualquier índole, económico, religioso, lo que sea,
vamos a estar teniendo esta actitud de etiquetar. Pero pucha que pesa esta etiqueta de roles entre varones y mujeres, ¿no? Y pucha que es difícil sacársela. Y un primer paso, creo, un paso muy importante es conversar, hablar de lo que sentimos al respecto. Que aquí estemos 3 personas conversando y contando sobre nuestras vivencias, sobre la forma en que vemos nuestro trabajo, cómo nos relacionamos, cómo vemos y analizamos el entorno, y que otras personas puedan escucharlo, identificarse o no, o descubrir cosas que no habían pensado quizás. Desde nuestra humilde posición, me parece ya un aporte. Yo me sumo feliz. Otra cosa que quería mencionar para los varones que estén mirando y para todo el público en general igual, para comunicar que hay espacios en Lima donde se conversa sobre la temática, no solo del feminismo, que hay muchos, y espacios donde se conversa sobre la igualdad de género, buscarlos, es súper necesario ir a la en búsqueda de esta, si nos preguntamos qué es, si no sabemos, bueno, vamos con esa pregunta por delante. Y si buscamos, vamos a encontrar. Eso es un hecho. Porque hay. Y también hay espacios de conversación sobre las masculinidades. Hay espacios ya institucionalizados, por decirlo así, o sea, no son parte del Estado necesariamente, pero tienen una estructura, tienen una continuidad, viene hace tiempo planteando estas conversaciones, donde hay varones cuestionando el rol del varón, cuestionando la masculinidad, desde una visión amplia, con un enfoque de género. Entonces quería compartir que se pueden buscar esos lugares. También, si yo me considero un varón que abrirse y sincerarse, en decir, no necesito vivir con esta violencia. Hay una oportunidad. Así que, nada, creo que es mucho, mucho. Agradezco mucho, mucho la invitación, agradezco a las compañeras por todo lo que dijeron y agradezco la pregunta. Ey, corta. Ah, Esta pregunta va dirigida para Vera. Luis Coronado pregunta, ¿qué se siente ser una mujer posicionada en su libertad, enfrentándose a un mundo machista y heteropatriarcal? posicionada y Aquí estoy. Wow. Gracias por la pregunta también. Le agradezco. ¿Qué se siente? Bueno, primero voy a ser honesta con la persona que preguntó, conmigo misma, y yo no me siento una mujer en total libertad, en lo absoluto. Creo que soy una mujer que está luchando con este sistema, con esta sociedad, con lo que hay de ella dentro de mí, porque hay mucho de ella dentro de mí aún. Y creo que sí me siento libre en muchos momentos de mi vida. Creo que ejerzo la libertad en muchos momentos de mi vida, pero no. La verdad es que igual es una pregunta bastante amplia, muy complejo el tema de la libertad. Pero es bastante pertinente en este momento hablar de la libertad, porque justo hace unos días yo reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre, estamos encerrados en nuestras casas, señores y señoras, y así de chiquitos y chiquitas somos, así de dependientes somos. Me cuesta decir, soy una mujer en libertad en una sociedad patriarcal cuando estoy literalmente encerrada en mi casa, todos y todas estamos
encerrados en nuestras casas en este momento. Y nuestra libertad es bastante coartada en realidad. Y creo que de hecho este contexto, esta situación nos invita a esa reflexión, ¿no? Creo que nos está interpelando de muchas maneras a la mayoría de las personas, de poder valorar nuestro tiempo, nuestras personas, nuestros espacios, nuestras libertades. Yo hablo de libertades más que de una libertad abstracta y amplia y general y única, ¿no? Yo creo que tenemos libertades y ejercemos nuestras libertades. A mí la verdad me encantaría salir a pasear con mi hija y no puedo. El Estado no me lo permite. Yo me siento una mujer oprimida todavía, me siento una mujer oprimida en muchos ámbitos, en muchos aspectos de la sociedad. Me siento juzgada y en el juicio me siento oprimida también. Entonces, para mí cada día es reafirmarme reafirmarme en quién soy y reafirmarme como una mujer libre, porque manifiesto lo que pienso, me manifiesto en lo que siento, pero creo que hay un camino muy largo todavía por recorrer, para yo poder, desde mis entrañas, decir soy una mujer libre en esta sociedad. Espero que eso cambie pronto y la verdad es que no me voy a quitar méritos y quiero que nadie, ninguna mujer, ninguna persona se quite méritos en su lucha, en su resistencia, pero creo que igual es un camino largo y complejo y difícil en el que todos y todas tendríamos que dar una mano. Muchas gracias, Vera, por compartirnos un poco sobre tu sentir respecto a esta pregunta. Ahora tenemos, parece que la última pregunta, que es cómo a través del juego libre y espontáneo, sin la típica clasificación de juegos, colores, juguetes que se relacionan socialmente con el sexo del infante, permite a las niñas y niños desarrollarse de manera auténtica. Esta pregunta es para María. No sé si estás por ahí, María. A ver, ¿me escuchan? Sí, un favorcito, Karina. Repíteme, por favor, la pregunta, que no alcancé a escucharla del toda. La pregunta es, ¿cómo a través del juego libre y espontáneo, sin la típica clasificación de juegos, colores y juguetes que se relacionan socialmente con el sexo del infante, permite a los niños y niñas desarrollarse de manera auténtica? A ver, ya está. Sí, miren, precisamente el hecho, ¿no?, de compartir va a darle esa autonomía al niño, ¿no? Va a darle esa libertad de elección, ¿no? Ese ejercicio que va a ayudar precisamente a poder construir su propia identidad, ¿no? Esa identidad precisamente fundamentada en relaciones equitativas, ¿ya? En relaciones en que los niños, ni uno ni el otro, se va a poner en desventaja. Es importante, definitivamente, dejar al niño ser, ¿no? Dejar a los niños y a las niñas ser, sin condicionar. Esa autonomía, ¿no?, en ejercicio de su libertad, le va a poder dar, ¿no?, y en realidad va a poder garantizar la construcción de su identidad, ¿no?, de cómo él se sienta. Y bueno, para cerrar con la pregunta,
a los niños y las niñas hay que dejarlos ser, ¿ya? Yo creo que me quedo. Sí, agradecemos el tiempo, María. Muchísimas gracias, María. Sabemos que la conexión está jugando malas pasadas a todo Lima. Ha llegado un comunicado también de la empresa de telefonía que dice que ha reducido la calidad de reproducción de los videos, la banda ancha y bueno, todas las implicaciones que tiene esta crisis sanitaria, ¿no? Doy paso a mi compañera Karina. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a todos y todas por su participación en este segundo webinar. Y bueno, les compartimos el título de nuestro siguiente webinar, que es Vínculos parentales y límites en las épocas del aislamiento social. Cómo hablarle a nuestros hijos e hijas de lo que sucede afuera. Esta se va a llevar a cabo el miércoles 6 de mayo de 5 a 7 p.m. Les compartimos una breve información sobre los ponentes que estarán presentes. Tenemos a Gabriela, ella es educadora del proyecto educativo La Casita, promotora de la Asociación MUNAI y co-creadora de la formación en Pedagogía Activa en Barcelona. Tiene una licenciatura en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en Práctica Psicomotriz de Ayuda Terapéutica, así como en Terapia por el Movimiento y la Danza. Actualmente es docente de Educación y Gestión de Aprendizaje en la UPC y en el Diplomado de Educación Somática de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tenemos a Luigi Díaz, quien ha trabajado en la Casa de la Familia durante 5 años, dando contención emocional a tanto niñas, niños y padres. Trabajó también dando atención de intervención en crisis a mamás adolescentes hospitalizadas en el Instituto Materno Perinatal de Lima. Cuenta con experiencia trabajando en nidos y colegio. Ha trabajado en el Centro Oculares desde 2014. Actualmente está realizando la maestría de intervención clínica psicoanalítica en la PUC y cuenta con consulta privada desde 2015. Y bueno, le paso la palabra a Bruno, quien dará unas breves palabras de cierre. Sí, ¿se escucha? Bruno, ¿no se te escucha? ¿Ya no estás hablando? Sí, terminaste. Hay una última intervención. Bueno, antes que nada, agradecer a María, a Vera, a Javier, por su tiempo y, bueno, por darse un tiempo el día de hoy, ¿no? Para compartir sus experiencias con respecto, al enfoque de género en las crianzas y en la educación. Y sobre también agradecer a nuestro asistente, tanto en los que nos siguen aquí por Jitsi y por la transmisión en vivo de YouTube. Muchas gracias y esperamos que nos puedan acompañar la siguiente semana. Muchísimas gracias, Bruno y Karina, que son ponentes hoy día, perdón, moderadores, y a María Gil Cubas, Vera Lucía Castro y Javier Cruz por sus intervenciones como ponentes. Nos han llegado de último momento, creo que por la conexión recién llegaron las 2 últimas preguntas, las voy a leer, pero prometo contestarles por el WhatsApp que tenemos de grupo. La primera pregunta que me parece muy valiosa y muy urgente de atender es, ¿cómo empoderar a un niño o niña desde la escuela, desde la labor de la escuela, que por mucho tiempo ha sido violentada o violentado sexualmente?
que se encuentra frente a un mundo machista, ¿no? Desde mi posición, por el tiempo ya no puedo dar pase a los ponentes, porque hemos pactado hasta las 7, ya que tienen también otras labores en casa. Yo desde mi experiencia como docente puedo recomendar que es importante encontrar asesoría del Centro de Emergencia Mujer, que da asesoría gratuita, es del Ministerio de la Mujer, para este tipo de casos. Es importante también poder llamar a la línea 100, ¿no? Que trabajan 24/7. Es un caso bastante típico, recurrente en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y la segunda pregunta, que también me parece súper válida y coherente, es ¿qué se le diría a las niñas de la serranía peruana y de todo el mundo que son obligadas a contraer matrimonios arreglados y ser obligadas a ser máquinas de bebés, entre comillas? Desde mi posición como educadora también creo que uno de los bastiones para transformar esta situación es la educación. Ya lo habíamos dicho antes, lamentablemente el Perú sigue siendo un país en los que si en una familia campesina, agricultora, de pocos recursos económicos, se tiene a una niña y a un niño dentro de la familia, se prioriza la educación del niño y lamentablemente hoy en día, en 2020, la niña tendría que verse obligada a dedicarse a las labores de cuidado de los animales, de la granja y de la casa. Entonces, es aún así de fuerte la realidad y yo honestamente creo que la educación, con respeto, puede transformar vidas, ¿no? Podemos dar más material, podemos contactar con más especialistas y literatura, pero ya por interno. Sin más que agradecer a toda la audiencia, me despido en nombre del equipo pedagógico de La Mancha. Soy Rosaura de la Cruz y como ya dijo mi